alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. En medio de la vida agitada de Singapur, se despliega un tranquilo movimiento de compasión. En una ciudad donde los ancianos pasan inadvertidos, los adventistas del séptimo día, junto a los centros activos adventistas, llevan paz y se conectan con los adultos mayores, en especial dentro de la comunidad china. A principio de 2023, se lanzó una nueva iniciativa basada en el método de Cristo. Se establecieron grupos de apoyo, creando espacios donde la gente se sintiera bienvenida. Entre ellos estaba Amy Leong, de 72 años, que rápidamente se convirtió en parte integral de la creciente comunidad. La primera vez que fui no tenía idea de lo que haríamos. Solo traté de tener una mentalidad positiva. Había amigos de mi misma edad, cantamos canciones y jugamos juegos. El marido de Amy, Simon Xiang, al principio era reacio a asistir, pero a fin de año él también comenzó a acompañarla regularmente. Además de apoyo espiritual, se ofrecen actividades sociales que permiten que los adultos mayores participen, hagan contacto y experimenten un sentido de comunidad. Al principio ni Annie ni Simón eran creyentes, pero a medida que siguieron asistiendo a las reuniones del grupo de apoyo y a los cultos, el Espíritu de Dios ablandó sus corazones. Hoy participan activamente en los estudios bíblicos con el pastor Kevin Tain y han mostrado interés en responder al llamado al bautismo. En ciudades bulliciosas como Singapur, los adultos mayores a menudo enfrentan la soledad y el aislamiento y se sienten desconectados de su comunidad. Con familiares ocupados o que viven lejos y pocas oportunidades de interacción social, muchos luchan con la sensación de abandono. A veces me siento triste, pero me siento mejor cuando voy a la iglesia y canto. A Amy le apasiona compartir su experiencia con otros. Ya ha invitado a su hermana, una amiga e incluso intentó traer a su hijo y nieta para que se unan a los estudios bíblicos y a los cultos. El grupo de apoyo ha crecido notoriamente y sigue expandiéndose debido al alcance espiritual.
Por favor, siga orando por Amy, Simón y los demás en este recorrido mientras exploran su fe y se preparan para el bautismo. Gracias por apoyar la obra misionera. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 5, la Pascua. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Muy buenos días, querida familia. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa Más de tu Palabra, el espacio donde estudiamos, profundizamos la palabra de Dios, la compartimos y también predicamos. Está conmigo nuevamente como invitado el pastor Jorge Luis Rodríguez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Dilín. Gusto estar aquí contigo. El pastor, una vez más, quiero recordarle que es el autor de la matutina de jóvenes de este año 2025. Que ya se está acabando. Sí, hoy es tendencia, pero todavía quedan muchos meses. Vamos más de la mitad ya. Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias por preferir estudiar la Biblia con nosotros. Déjanos saber qué te ha parecido estos repasos, qué has aprendido en lo que hasta ahora hemos estudiado del libro de Éxodo. Nos gustaría saber tus experiencias, tus opiniones. Pastor, entramos a la lección número 5, denominada la Pascua. Llega ya la 10ª plaga a Egipto después de ciertas contradicciones, o sea, batallas entre Faraón y Moisés y Aarón. Pero antes de comenzar con este maravilloso repaso, vamos a pedir la presencia de Dios que nos dirija para estudiarla a profundidad. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra una vez más. Ayúdanos a entenderla, capacítanos, que tu Santo Espíritu nos tome, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, en Amós 3:7 dice la palabra de Dios: nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y está más que claro en esta historia, porque ya Moisés, ¿verdad? Ya Dios había advertido al faraón a través de Moisés y Aarón lo que iba a suceder. Sin embargo, seguía empeñado en no dejar a ir a su pueblo. Ahora se encuentra ante una decisión que debe tomar. Una decisión donde no solamente depende el futuro de toda la nación ni de su vida, sino el futuro de muchas familias, ¿ok? Porque ahora el faraón tenía que tomar una decisión. El mismo Dios hace una exhortación a él de lo que iba a suceder, reveló que iba a pasar la muerte de los primogénitos, y aún así el faraón se empeñó en no querer dejar a ir a su pueblo. Es correcto. Y en el inicio del relato, porque el relato empieza, aunque la Pascua es el capítulo 12, en el capítulo 11 se anuncia la 10ª plaga, se anuncia la Pascua, se dan las instrucciones. Hay que notar que aquí se está concluyendo, se está llegando al desenlace de de una semilla que se sembró en el mismo inicio del Éxodo. Cuando Dios mandó a Moisés a hablar con Faraón, mira lo que le dice Moisés, mira lo que Dios le dice a Moisés, dile esto, este es el mensaje para Faraón. Éxodo capítulo 4, versículo número 22. Entonces dirás al Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. O sea, ya en el capítulo 4, Dios había presagiado, le había dicho a Faraón: Israel es mi hijo. Había descrito el vínculo que unía a Dios con Israel. Israel es mi hijo, es mi primogénito. Déjalo ir. Si no lo dejas ir, entonces yo mataré a tu hijo. Y todavía un poquito antes del capítulo 4, la otra vez que estuve acá, en la primera lección, vimos cómo la historia del Éxodo comienza Faraón matando a los hijos de Israel, en este caso literalmente a los hijos de los israelitas. Y entonces pues es justo, es la retribución, el castigo es igual al crimen cometido. Ahora Dios termina el relato, termina esta escena, esta parte de la cautividad hebrea en Egipcio, precisamente dándole a Faraón una cucharada de su propia medicina. Sin embargo, es tan misericordioso, como dice Amós 3:7, lo que leí hace un momento, que él nada lo hace. Él con la misericordia todavía le está advirtiendo
a él para que tome la decisión final y no muera tanta gente inocente. ¿Sabes qué? Un detalle que dice el 3 en 1 que me fascinó, yo nunca lo había pensado de esa manera. La plaga, la única plaga que se nos dice cuánto tiempo duró es la de la oscuridad. 3 días de oscuridad. Y el autor del folleto dice, y me pareció genial, me pareció bastante acertado, como esta fue una de las últimas plagas, fue tiempo para que Faraón y todo Egipto reflexionaran. O sea, Dios no es un Dios vengativo que actúa simplemente con rabia, con enojo comparable al del ser humano. Dios le dio a Faraón tiempo para que reflexionara. De hecho, varias de las plagas, uno ve esa dinámica donde Faraón empieza a ceder, pero luego se endurece. Y las personas dicen que, que Dios dijo que él iba a endurecer el corazón de Faraón, pero también la narración dice, Faraón endureció su corazón. O sea, él tomó la decisión de rechazar al Señor, de no hacer caso a lo que Moisés y Aarón le estaban diciendo. Y lamentablemente tanto él como su pueblo pues enfrentaron las consecuencias. Y ahí entra una primera enseñanza en esta lección. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en situaciones donde tenemos que decidir? Es una decisión crucial, porque el faraón no solamente tenía que decidir por su hijo primogénito, sino por los primogénitos de toda una familia de la nación y también del ganado, porque tengo entendido que el ganado, o sea, también del ganado. Entonces iba a ser afectado toda una nación. Y al faraón no le importó. Sabía que su decisión final iba a traer consecuencias. Y es la primera enseñanza que veo de esta lección, pastor, porque ¿cuántos de nosotros nos encontramos en situaciones donde hay que clamar y pedir una salida porque no sabemos qué decisión tomar? Pero me encanta la promesa que está en 1 Corintios 1:30 que dice, Dios está más que dispuesto a concedernos sabiduría y entendimiento para poder hacer lo correcto. Así que si tú te encuentras en una situación en este momento de tu vida que tienes que decidir, porque es una decisión crucial, pues pide la sabiduría de Dios. Ahora bien, sabemos lo que pasó. Faraón no quiso hacer caso y vino el terrible situación de que todos los primogénitos murieron. Mira, antes de llegar a esa parte y llegar al anuncio de la Pascua y cómo llegamos al desenlace de esta historia, bueno, a esta parte del desenlace, porque el Éxodo abarca varios capítulos más, cuando Moisés se enfrenta por última vez al faraón, le dice, mira, el Señor va a traer una última plaga, y faraón no se dio. Y la Biblia dice que Moisés salió de allí enojado. Muy enojado. Iba para allá, para preguntarte eso. ¿Por qué se enojó Moisés? Mira, posiblemente Moisés se enojó porque recuerda que Moisés fue criado en el palacio del faraón. Así que en ningún momento vemos en Moisés odio hacia los egipcios, a pesar de que era un pueblo que había oprimido a sus propios compatriotas. No vemos en Moisés un tipo sádico, interesado en la destrucción de los egipcios, interesado en venganza. Moisés estaba preocupado, o sea, Moisés se estaba dando cuenta. Posiblemente Moisés conocía a muchos de los funcionarios o quizás había conocido a los padres de los funcionarios. Fíjate que en una parte, creo que cuando cae la plaga de las langostas, los funcionarios le dicen al faraón, ¿no te das cuenta de que ya todo Egipto está arruinado? O sea, Moisés se está dando cuenta de este descontento que hay entre la población, entre los dirigentes con el faraón. Se da cuenta que todo el problema viene porque una sola persona, terco, no quería abrir su corazón, no quería ceder a las demandas del Señor. Y eso enojó a Moisés, que tantas vidas se perdieran, que tantas personas murieran, que se perdiera tanto ganado por la terquedad de una sola persona. Y posiblemente una de las lecciones que yo puedo sacar de este episodio, de este incidente, es que mis acciones pueden beneficiar o también perjudicar a otras personas. Cuando yo soy del tipo de persona que me cierro, que no quiero escuchar opiniones ajenas a las mías, que no quiero escuchar consejeros, personas que quizás tratan de evitarme algún tipo de daño, algún tipo de mal, no solamente estoy poniendo en riesgo mi persona, mi salud, mi vida, mi futuro, también las de otras personas. Mis decisiones me afectan no solo a mí, también a los que me rodean. Exactamente. Y otro detalle más. Esta es la segunda vez que vemos a Moisés indignado o enojado. La primera vez fue cuando vio a un egipcio golpeando al israelita y lo mató. Más adelante, yo creo que aquí Moisés nos va dando pequeñas pinceladas para que lo vayamos conociendo. Más adelante vemos que, creo que en el libro de Levítico o Números, Moisés se enoja con los levitas, con los hijos de Aarón, porque no se comen porque no comieron la parte del sacrificio que debían comerse. Y también quizás el
incidente más conocido es en el libro de Números, cuando Dios le pide a Moisés, háblale a la roca. Sí. Moisés se enoja y golpea la roca 2 veces y por eso pierde la entrada a Canaán. Moisés tenía un problema de manejo de la ira. Varias veces, así, él lo menciona muy como el que no quiere la cosa. No lo disimula, pero lo pone así en casos tan aislados. Sí. Pero si tú sigues el patrón de la Biblia, te das cuenta que Moisés se enojaba. Moisés tenía problemas con el enojo. Él en un momento se describe como una persona manso, el más manso de toda la tierra, pero en otros casos él se enoja. Así que Moisés también era un ser humano. Moisés también en algún momento perdió los estribos y en este caso no, pero más adelante no controlar su enojo le salió caro al hermano Moisés. Así que esta escena me muestra no solamente las consecuencias de ser una persona terco, de ser cerrado, también me muestra que el enojo, quizás no a corto plazo, pero sí a largo plazo, pueden generar también efectos negativos y adversos en la vida de una persona. Así es. Y, pastor, cabe una pregunta que yo sé que muchos se lo hacen. Me la han hecho a mí cuando estoy reunida con amigos hablando sobre la Biblia. ¿Por qué Dios se centró en los primogénitos? Porque mira, los primogénitos iba a afectar muchas familias inocentes, incluso animales que no tienen la culpa de todo lo que el faraón estaba haciendo. ¿Por qué se centró aún así Dios en hacer la plaga hacia los primogénitos? No es como una injusticia, no es así como, ¿por qué se centraría Dios? Bueno, como ya te mencioné anteriormente, en primer lugar, por correspondencia. Dios le dijo a Faraón, Israel es mi primogénito, si tú no lo dejas ir, yo mataré a tu primogénito. O sea, hay un elemento ahí de justicia, de retribución divina. En segundo lugar, los primogénitos en la época sagrada eran de especial importancia para cada familia. Era el legado familiar. Era el hijo, hoy en día para nuestros lectores modernos, personas del siglo XXI, son un poquito machista, un poquito extraño. Era el primer varón que nacía, aunque no hubiera sido necesariamente el primer hijo. Más adelante Dios hizo provisión en sus leyes para abrir un poquito más la legislación, pero era el que heredaba el oficio de la casa, el apellido del padre, la labor familiar. Era el cabeza de la familia. Cuando el padre moría, era el que heredaba el poder, la responsabilidad del clan familiar. Entonces, era una manera del Señor, en primer lugar, en el caso de Egipto, juzgar. Porque recuérdate que Faraón es la cabeza, pero todo Egipto oprimió a Israel. Y en segundo lugar, más adelante vamos a ver cómo Dios desarrolla una práctica del éxodo. Y es que Dios dice, mira, le dice a Israel, todos tus primogénitos debieron morir en la 10ª plaga. Todos. Pero no murieron. Vamos a ver más adelante que ahí hay una muestra de la misericordia divina. Entonces Dios dice, bueno, todos tus primogénitos están consagrados a mí, son míos. Porque yo podía haberles quitado la vida, pero no lo hice. Y ahora se instaura más adelante el tema del rescate por la vida de los primogénitos. No, y hay que resaltar que el juicio de Dios no es condenatorio, sino es de redimir. Correcto, porque podemos ver ante los ojos humanos que el juicio, como lo vemos aquí nosotros en este espacio humano, es para venganza, es para condenar, pero cuando decimos que Dios es justo, nos referimos a esa parte del carácter de Él que es de redimir. Ahora, pasamos ahora sí a la Pascua, o sea, ¿cómo manifestó Dios a Moisés para no entrar en esa plaga? Porque Dios da una orden y lo encontramos allí que es, explíquenos allí qué es lo que estaban pidiendo. Muy bien, Dios dio una orden bien detallada de lo que se debía hacer. Dios le dice al pueblo, mira, cada familia va a sacrificar un cordero. Y dice, bueno, si son muy pocas personas, únanse a otra familia. Y entonces entre dos utilicen un cordero. Y había que hacer todo un ritual. Okay, hay que matar el cordero. Había que cocinarlo en el carbón, en las brasas, completo, sin quebrar ninguno de sus huesos. Más adelante el apóstol Juan, cuando ve la cruz del Calvario y ve que a Cristo le atraviesan el costado, pero no le quiebran las piernas, dice, para que se cumpliera la escritura de que no quebrarás ninguno de sus huesos. Debía comerse a toda prisa durante la noche, con la ropa puesta, con el bastón en la mano y las maletas hechas, por así decirlo. Pero antes de cocinarlo y antes de comer el cordero, que debía, por supuesto, sacrificarse entre las 2 tardes, 3 y 14 del primer mes, Dios le dice al israelita,
vas a tomar un manojo de hisopo. El hisopo se utilizaba mucho lo vas a ver en el libro de Números, Sí. en rituales de purificación. Y con un manojo de hisopo vas a tomar la sangre y la vas a untar en los postes y en los dinteles. Y aquí viene lo que para mí es el versículo clave de toda la Pascua. Mira lo que dice el Señor. Veré la sangre. O sea, esta noche, dice Dios, el ángel de la muerte va a pasar por todo Egipto. Yo veré la sangre y pasaré de largo. Curiosamente, la expresión Pascua, la palabra Pascua significa pasar de largo. Y la forma en la que está construida la frase en hebreo es, yo veré la sangre y haré Pascua con ustedes. Se traduce como pasaré de largo, pero la forma literal en que se escribe es, haré Pascua con ustedes. Pascua, repito, significa pasar de largo. La sangre en el antiguo cercano oriente, Egipto, las regiones cananeas, los babilonios, se creía que tenía poder. Los antiguos usaban la sangre como una especie de amuleto para ahuyentar males, para apaciguar a los dioses. Pero Dios deja muy, muy claro en el relato de la Pascua cómo funciona la salvación. Y en este caso, cómo funcionaba el perdón de la vida del primogénito. Porque Dios podía haber dicho, la sangre ahuyentará el ángel. Si Dios lo hubiera dicho de esa manera, el poder cae en la sangre. Pero Dios dice, no. Dios deja claro que la sangre como tal no tiene ningún poder. Y más adelante vamos a ver, y si usted sigue leyendo Levítico, que hay mucha sangre en el Antiguo Testamento. En el santuario se usaba mucho la sangre, pero Pablo dice en Hebreos capítulo 9, 10 y 11, que 9 y 10, que la sangre no tiene el poder de perdonar los pecados. En la Biblia, la sangre, aunque se usa, tiene una utilidad, no tiene poder intrínseco. Dios dice, yo veré la sangre y yo pasaré de largo. O sea, al ver la sangre, yo tomaré la decisión de no entrar en esa casa. Dios reconoce la fe de la persona al utilizar la sangre y Dios es el que decide, por gracia, por misericordia, pasar de largo, saltarse esa casa y no entrar allí el ángel de la muerte. Es impresionante el papel que juega la fe en todo esto, porque fíjense, ellos estaban al colocar la sangre, demostrando con su fe que Dios los iba a librar, aun cuando no habían sido librados, porque estaban celebrando la Pascua y todavía no habían salido de Egipto. Bueno, y ya me adelantaste. Iba para allá. Esa es otra lección de la Pascua. Dios dio la orden de celebrar antes de que el pueblo fuera libre. O sea, Israel celebró la Pascua estando en Egipto. La primera Pascua se comió en Egipto, en cautividad todavía. Y esa noche el pueblo fue librado. Eso lo veremos en la próxima lección, la próxima semana. Pero, y de hecho, en el Levítico hay una fiesta que acompaña la Pascua. La Pascua era un día, 13 y 14, entre las dos tardes, 13 y 14 de Nisan, el primer mes del año para los judíos. Y luego iba a seguir a de 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Porque dice la Biblia que el pueblo salió tan rápido de Egipto, me fui al final de la historia, pero el pueblo salió tan rápido de Egipto que no le dio tiempo a fermentar la masa. Yo aprendí hace un tiempo a hacer pan casero, completamente, lo que le dicen aquí en Estados Unidos el sourdough, que es el pan que tú utilizas la misma masa de pan fermentada como levadura, no usas la levadura. Y eso requiere varios días de fermentación. Dice la Biblia que el pueblo salió tan rápido que la masa se fue sin fermentar y de ahí surge Dios instituye la fiesta de los panes sin levadura. Pero bueno, la idea es que el Señor instituyó la celebración mientras el pueblo estaba todavía cautivo. Y es posible que haya alguna persona aquí que se encuentre en una situación menos que deseable, quizás un poco incómoda. La historia de la Pascua dice que tú puedes experimentar el gozo de la salvación, incluso desde antes de tú recibirla. Yo puedo experimentar el gozo de tener a Cristo en mi vida, incluso antes de que Dios realice la liberación. Las promesas de Dios son para ti hoy. Y otro detalle más es que la Biblia tiene demasiadas cosas. No sabemos cómo Israel contaba el tiempo hasta este momento. Pero en la historia de la Pascua, Dios le dice al pueblo, este será el primer mes del año para ustedes. El calendario israelita, las personas sugieren que esto sucedió en primavera de 1450 antes de Cristo. El año hebreo comenzaba con la liberación. Qué lindo sería, Daily, que yo aprenda a orientar mi vida, a ordenar mi vida, a celebrar mi vida en torno, porque la historia de la Pascua es un anticipo y es la historia que luego la Biblia va a utilizar para ilustrar la muerte de Cristo, la Pascua. Pablo dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado. Jesús
murió el día de la Pascua, cuando debía morir el Cordero. Cuando celebró la Pascua, utilizó los mismos elementos, pan, la fiesta de los panes y levadura, y vino, símbolo de su sangre, para que los recordáramos mediante la cena del Señor. O sea, la Pascua es el telón de fondo de la historia de la salvación. Okay. Qué lindo sería si yo aprendo hoy, amigo que me estás viendo, que nos estás escuchando, si hoy yo aprendo a orientar mi vida en torno a la salvación que Dios obra en mi favor. Que para mí eso sea lo primero. Sí. El día que Dios me libró, el día que Dios me salvó, ese es el comienzo, el origen de una nueva vida. Vuelvo a vivir, ¿no? Yo vuelvo a vivir. Me encanta cada detalle de la Pascua, porque vamos a repasar. Dios le pide un cordero sin mancha, varón. Dice cómo debe cocinarse, no es de otra manera que sino asado completo. También le pide cómo deberían estar vestidos, creo que es con ceñirse el lomo, algo así que dice el Éxodo. El pan sin levadura, ya no nos explicaste, pero también hay otro elemento que son las hierbas amargas. ¿Qué significaban esas hierbas amargas dentro de esa celebración de la Pascua? Un paréntesis, ¿tú sabes cuáles posiblemente fueron las hierbas amargas? Bueno, la rúcula es muy amarga. Yo espero que un niño de 5 o 4 años no esté viendo este programa. La lechuga, ese tipo de hierbas, lechuga, arrúgula, que suelen tener un poquito de amargo. Así que, pero padres, dejen que sus niños también coman lechuga y sí, es bueno para la salud. Pero la idea detrás de las hierbas amargas era recordarle al pueblo la experiencia de amargura que habían pasado en Egipto. Y vamos a ver, y creo que este va a ser vamos a llegar ahí a la conclusión de la historia, porque el plan de Dios para su pueblo era que siempre recordara esa historia, incluso aquellos que no participaron de la Pascua, que no salieron de Egipto, que recordaran ese acontecimiento. Exactamente, y allá vamos, porque es la parte final de la lección tan maravillosa, porque el versículo de memoria dice, ¿qué es este rito vuestro? Porque dice, cuando os dijeran a vuestros hijos, le hacen esa pregunta, ¿qué es este rito? Quiere decir que el mismo Dios, una vez que se hizo esa celebración de la Pascua, a las horas salen, el pueblo sale, por fin son liberados y se van rumbo a la tierra prometida, a recorrer el desierto. Pero el Señor también da la orden de que esto lo vas a repetir, vas a contar la historia, pasar la antorcha. Y me llama la atención cuando dicen que aun cuando pasen las generaciones, cuando no fuiste tú el que saliste, tienes que contar la historia de manera personal, como si hubieses vivido lo que tus antepasados, tus abuelos, tatarabuelos sucedieron. Y la pregunta que van a hacer nuestros hijos, ¿por qué comemos esas hierbas amargas? ¿Por qué hacemos esto? Y es justamente lo que Dios nos llama, nos invita a es que contemos de manera personal lo que Dios hizo por nosotros. Es correcto. Voy a leer bueno, leíste el versículo de memoria, yo voy a leer otra versión del versículo que ahora el Señor la repite a la segunda generación en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 5 al 9. Mira lo que dice. El Dios le dice al pueblo, ustedes tienen que venir a presentarse delante de mí. Entonces, cuando vengas a presentarte delante de mí, dirás ante el Señor tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, esto es Abraham. Descendió a Egipto con pocos hombres, habitó allí, llegó a ser un pueblo grande y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos sometieron a dura servidumbre. Clamamos al Señor Dios de nuestros padres y Él oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grandes portentos, señales y milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Fíjate cómo un pueblo que no participó en nada del Éxodo se refiere a mi padre fue un arameo. Nosotros clamamos, nosotros gemimos. El Señor oyó nuestra voz y nos sacó. En la Biblia hay un elemento y quizás hoy en día no se practica muy a menudo en el cristianismo, pero creo que podemos incorporarlo y es apropiarnos de la historia del pasado, porque la historia del pasado es también mi historia. Yo no participé del Éxodo, pero yo puedo decir por fe. Esto va a sonar raro, pero fíjate que Jesús no solo cambia mi presente y mi futuro. Según este pasaje, también cambia mi pasado. Es correcto. O sea, el pasado del pueblo, por fe, llega a ser mi pasado. Yo también puedo decir, yo fui esclavo en Egipto y yo clamé y Dios me salvó y me sacó de Egipto y me dio esta tierra que fluye leche y miel, aunque yo no vivo en la tierra que fluye leche y miel físicamente, como pasa aquí en el caso de Deuteronomio. Pero Dios me manda a mí a apropiarme de la historia del pasado,
de hacerla parte de mi vida, de ver en las acciones de Dios en el pasado el accionar de Dios también en mi vida. Pastor, era como transmitir la identidad. Y ahí voy. Y entonces, mediante ese acto de yo apropiarme de la historia, también transmitirla a la siguiente generación. En el libro de Éxodo, y mira, curiosamente la primera lección que tratamos también hablé sobre eso, sobre la paternidad. Hay varios elementos de paternidad, consejos de paternidad en el Pentateuco. Y el Deuteronomio es eso, una repetición de la ley a una nueva generación. De nada vale que yo experimente la gracia y vale de algo, pero vale poco o vale menos que yo experimente el poder de Dios en mi vida si no puedo luego transmitirlo a otra generación. Ya sea que tengas hijos o no, incluso gente que no tiene que ser familia de sangre tuya, pero transmitir ese conocimiento, transmitir esa experiencia de salvación, compartirla con otras personas, de manera que ellos puedan decir también, bueno, a mí también Dios me salvó. También me sacó de Egipto. También yo vi la mano poderosa de Dios actuando en mi vida. Y esto me lleva hoy día a ponerlo en práctica porque fíjese usted, cuando de hablar de Jesús se trata, no hay mejor argumento que hablar de nuestra propia experiencia. Contra ese nada argumento, mejor que el testimonio. Exacto, que tú te Nadie puede testimonio. discutirte. Porque si empezamos a hablar de la teología, de los libros, va a haber alguien que sepa más que nosotros y va a discutir. O que va a decir, yo leí algo diferente en tal o cual lugar. Pero cuando tú vas a otra persona, mira, yo te voy a contar de ese Jesús lo que hizo en mi vida, y ahí no hay argumento para decir. Entonces este es un llamado. Pero tú puedes decidir no creerlo, pero no puedes discutirlo. Exacto, porque es el mismo testimonio. Ahora, hay que entender también, pastor, que la celebración de la Pascua apuntaba a algo mayor, que era la redención por medio de Jesús. Y ahora que vivimos en un mundo, pastor, en una cultura donde prácticamente nos quieren dejar el pasado atrás. Usted en esta cultura dice, no pienses en el pasado, déjalo atrás. Pero cuando de fe se trata, Dios más bien nos invita a recordar lo que Dios hizo en el pasado por nosotros. De hecho, el cristiano es una persona que vive precisamente recordando el pasado. Pablo dice en 1 Corintios 11 que cada vez que tomamos la cena del Señor, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Recordamos el pasado. Exacto. Y miramos también, usamos el pasado para mirar de cara al futuro. Hoy muchas personas estarán tomando decisiones. Tal vez, yo siempre me he preguntado si algunos egipcios hubiesen colocado el dintel con sangre, también se hubiesen salvado. Yo creo que es posible que alguno lo haya hecho. La Biblia no dice quién sí, quién no, pero había muchas personas que temían a Dios en Egipto. Cuando Dios manda la plaga del ganado, dice la Biblia que algunas personas, del granizo, perdón, que algunas personas que temían a Moisés guardaron su ganado de los egipcios y no murieron. De manera que es posible, no puedo asegurarlo, pero quizás alguien haya escuchado y haya respetado la orden de Dios. Así, y si hoy tú estás escuchando de ese Jesús por primera vez, pues ese Jesús murió por ti. Y hoy, pastor, si esa persona cree y lo acepta, pues entonces entras dentro de su pueblo. ¿Te encantaría en esta mañana tomar esa decisión, así como lo tomaron muchas personas en aquel tiempo, de contar la historia o de pintar con la sangre del cordero como un símbolo de fe? ¿Te gustaría hoy en esta mañana aceptar a ese Jesús que te ofrece hoy la salvación? Pues déjanos saber en los comentarios. Y una oración para todas esas personas que están decidiendo por ese Jesús, que tal vez en el pasado no lo conocían, pero que hoy a través de esta lección han entendido que ese Cordero que dio la vida por nosotros va a venir otra vez a buscarnos. Por favor, ore. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por la salvación tan grande que tú nos extiendes y nos ofreces. Permite que podamos no solo recibirla, aprovecharla, disfrutarla, sino también compartirla con otros y pasarla a la siguiente generación. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.